Sí. ¿Quién va a hacer el resumen? ¿Quién va a hacer el resumen? ¿Alguien se atreve? ¿Algún valiente? Yo le quiero echarle la culpa a mi hermana Paola. Ya, porque ella me ayudó bastante el domingo pasado. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la historia de la primogenitura? Sí, ¿se acuerdan que hablamos de Abraham y Sara? Que Sara quiso ayudarle a Dios y cometió un error, ¿cierto? Y por culpa de ese error nació primero Ismael y después Isaac. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de eso? Y que de Isaac se casa con Rebeca, ¿cierto? Y con Rebeca tienen dos hijos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. ¿Quién nació primero? ¿Cuál es la característica que tenía Esaú? Era velludo. ¿Y sabe qué más? Era colorín. Yo fui al baby shower cuando era colorín, nada que ver el baby shower, pero después era colorín, y eso es re importante, ¿ya? Es importante esa característica que Esaú era colorín. Y atrásito de él sale Jacob agarrado de una parte del cuerpo de Esaú, ¿cierto? ¿De qué parte venía agarrado? Del tobillo, del pie, del calcañar, dice la palabra del Señor. Y venían ahí. Y dentro del vientre de Rebeca había una pelea. Entonces Rebeca estaba asustada y consultó al Señor y dijo: Señor, ¿qué pasa en mi vientre? ¿Qué está pasando ahí? Y Dios le responde, dice: en tu vientre hay dos naciones y que van a estar enemistadas. Y el mayor va a servir al menor. ¿Cierto? Entonces ya en el vientre había una lucha, una pelea entre los dos hijos que tenía, los gemelos que habían ahí en el vientre de Rebeca. Ya estaban peleando, ¿cierto? Y para nacer, yo me imagino que igual estaban peleando quién nacía primero. Yo le decía que era colorín, ¿cierto? Porque una vez que, me voy a adelantar un poquito la historia, una vez que él nace, o sea, cuando pasa el tiempo y le pide ese guiso por el cual vendió la primogenitura, Esaú le dice: dame de ese guiso rojizo que tienes ahí. Y vuelve nuevamente el tema del rojizo, el color rojo, y él era colorín. Porque después él se va, ¿cierto? Se separa de la tribu de su padre y arma otro pueblo que se llaman los Edomitas. Y él se le cambia el nombre de Esaú, se le llama Edom. Y Edom significa rojizo. Rojizo, y entonces alusiona a lo que estábamos viendo, porque era colorín y también porque este guiso de lentejas que se veía rojizo. Ese es el paréntesis que les quería hacer. Resumiendo la primera parte, es que nos damos cuenta que Esaú, que es Edom, pierde su primogenitura, la cual era costumbre radicada ya en los pueblos donde se otorgaba toda la herencia al hijo hombre que naciera primero, y no solo eso, sino que también se traspasaba la autoridad del padre sobre toda la familia y los bienes que tuviera. Herencia que muchos estaban dispuestos a cualquier cosa por obtenerla, como ya vimos aquí Esaú, Esaú con Jacob, que ahí Jacob deseaba esta primogenitura, sin embargo Esaú la despreció. A lo largo de la historia, Esaú sufre consecuencias de lo cometido, que no fue valorar lo que le correspondía y tomar tan a la ligera esta bendición de su primogenitura. Y tenemos también a Jacob, que hizo todo, incluso engañar, traicionar a su padre para obtener esta bendición en complicidad con su madre. Ambos tomaron malas decisiones. Esaú, una vez que se da cuenta de lo que había perdido, se enoja, se lamenta, viene sobre él ira, rabia, ¿cierto? Y pretende matar a su hermano una vez que el padre falleciera. Hasta ahí va la historia, ¿cierto? ¿A alguien le quedó la duda? Si no, empezamos de cero. ¿A alguien le quedó alguna duda? Si a alguien le quedó una duda, salud. Si a alguien le quedó alguna duda ahí, después lo podemos hablar, lo podemos ver en los GC cuando se retomen. O consultar a algún hermano ahí que tenga más años. Nos damos cuenta entonces que producto de, voy a leer el versículo de hoy día, que está en Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí.
Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Yo, hablando con mi esposita, le decía, ¿sabes qué, amor? Yo creo que esto da para un tercer tema, pero quiero tratar de resumirlo porque harta la información, y cada información que sea también es muy importante. Entonces, si paso por encima de alguna información que a usted le parece que realmente es importante, anótela, ¿ya? Muchos vienen con un lápiz, una agenda, escriben, toma apunte en su celular, algo que le llame la atención. Vemos entonces que las malas decisiones, voy a decirlo malas decisiones para no decir pecado, pero que es pecado, afectan, ¿cierto?, nuestra vida. Siguen afectando porque se va transmitiendo de generación, se va traspasando de generación en generación si yo no logro cortar esta maldición, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Vemos que partiendo de Isaac, ¿cierto?, que la primogenitura no le correspondía a él, sino que le correspondía a su hermano Ismael, pero de alguna forma Dios permite que esto suceda e Isaac queda como primogénito. Luego vemos que la primogenitura que le correspondía a Esaú se la toma Jacob, y Jacob queda como primogénito. En toda esta historia vemos que la traición, el engaño, todo esto se llama pecado, ¿ya? No lo vamos a acariciar como es pecado lo que sucedió. Y esto acarrea consecuencias. El pecado acarrea consecuencias a nuestra vida. Queramos o no, yo quisiera decirle a ustedes, no se sabe que si no es tan malo, no le va a pasar nada. Pero eso aquí usted no lo va a escuchar porque aquí nosotros predicamos la sana doctrina. Y el pecado es pecado y el pecado trae consecuencias. ¿Ya? ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿Qué consecuencias podemos ver en Rebeca? Rebeca, ¿cierto? Ella, la consecuencia, ¿alguien me puede decir alguna consecuencia del pecado que tuvo que vivir Rebeca? ¿Alguien leyó la tarea que les di, que leyéramos estos versículos, estos capítulos? ¿Alguien sabe alguna consecuencia que le pudo haber sucedido a Rebeca? Bueno, Esaú se casó primero con dos mujeres que eran hititas, de esa tribu, y se llevaba muy mal con Rebeca. No la soportaba. Y como Esaú se enteró de eso, va y se vuelve a casar con otra, de ahí mismo, de la misma tribu, como para molestar aún más a la mamá. La mamá, que tanto amaba a Jacob, le dice, te tienes que ir porque tu hermano te quiere matar. Entonces, Jacob se va y ya tuvo ese desapego. No es como ahora que nosotros podemos llamar por teléfono, incluso verlo, ¿cierto? En ese tiempo no existía nada. Jacob se va de la tribu y la mamá queda sola. Queda triste, lejos de su hijo regador. ¿Qué sucede después? Que la mamá muere sin poder ver a su hijo regador. Consecuencias, ¿cierto? Porque si ellos hubiesen hecho las cosas bien, Jacob no se hubiese tenido que ir y Dios hubiese tomado los otros métodos como para poder cumplir lo que él había dicho, la profecía que se había escrito. Esaú, triste, ¿cierto?, por la situación que había sucedido, que había acontecido, se casa y se tiene que ir. Se aparta también del pueblo de donde estaba, al lado de su padre, se aparta y se va y forma otro pueblo, otra nación, ¿cierto? Los edomitas, que también estaban en alguna disputa ahí con el pueblo de Israel. Voy un poco rápido, ¿cierto? ¿Pero se está entendiendo? Amén, qué bueno. ¿Y qué decir de Jacob? ¿Cierto? Jacob también se tiene que ir. ¿Quién me puede narrar la historia de Jacob cuando se va? ¿Dónde llega? Llega donde su tío. Su tío se llama Labán. Llega donde su tío Labán, pero cuando llega donde el tío, antes de hablar con él, de entrevistarse con el tío, se encuentra ahí con unos pastores de ovejas y que estaban alimentando al rebaño, y llega Raquel, ¿cierto? Llega Raquel ahí con su rebaño también, y él amablemente le dice, yo te ayudo a darle agüita a tu rebaño. Empezaron a conversar y se presenta y le dice que él es hijo de Rebeca, hermano de Labán. Entonces Raquel, pero en medio de Cahuín, no saben nada, pues. Y la Raquel va donde su papá, el Labán, oye, me falta un mate. Y va donde Labán y le dice,
papá, llegó Jacob, que es hijo de Rebeca, y quiere venir para acá. Y lo recibe, ¿cierto? Lo recibe Labán, y empiezan a conversar, qué sé yo, y le dice, eres bienvenido a mi pueblo, a mi tribu, al lugar aquí donde yo estoy. Y le da la bienvenida. Luego de eso, Jacob había mirado con otros ojos a Raquel. La había mirado porque era muy guapa, era muy linda, entonces le dice que él quiere casarse con Raquel. ¿Y qué le dice Labán? Ya, pues, lleguemos a acuerdo. Jacob le dice, ya, está bien, voy a trabajar 7 años para casarme con Raquel. ¿Cierto? ¿Estamos claritos? ¿Vamos bien? Ya. Pasan los 7 años y cuando le toca llegarse a la supuesta Raquel, él se da cuenta que Labán lo había engañado. Así como él engañó a su padre, ahora él es engañado por su suegro, y en vez de estar con Raquel, estaba con Lea, que era la hermana mayor. Entonces Jacob, con esa personalidad, va y le dice, me has engañado, yo te vine por Raquel y tú me diste a Lea. Y Labán le dice, tenemos por costumbre nosotros de que siempre se case la mayor y luego la menor, ¿cierto? Oye, el cabrón, bueno. ¿Qué le dice entonces Jacob? Le dice, ¿sabes qué? Dame a Raquel también y te trabajo 7 años más. Entonces ya tenía a Lía y ya tenía a Raquel y le tuvo que trabajar 14 años a Labán. Esto todo sale en la Biblia desde el capítulo 25 en adelante de Génesis está este relato. Entonces ahí vemos cómo fue engañado Jacob. Él engañó a su padre, ahora él está siendo engañado por Labán. Luego de eso sigue trabajándole a Labán y él estaba siendo prosperado. La bendición que había recibido Jacob de la primogenitura era que él iba a ser muy bendecido, que iba a tener abundancia, que iba a tener poder, y decía la palabra también que él iba a maldecir a los que los maldijeren y iba a bendecir a los que los bendijeren. Amén. ¿Se están aburriendo con el relato? Ya, se están aburriendo, no lo un poquito inquieto. 6 años le sigue trabajando a Labán y él dice, ¿sabes qué? Es tiempo que me des mi sueldo, que me empieces a pagar. ¿Ya? Porque había también ahí el engaño, lo engañaba, le pagaba, que no le pagaba, que le pagaba, que no le pagaba. Y luego le dice, ¿sabes qué? Te tengo una propuesta para que me pagues. Le dice, ¿ya? Y le dice, mira, voy a pagar todos los cabritos negros y todo el rebaño que tenga pistas, que esté manchado, y todo ese rebaño va a ser para mí y tú te quedas con los blancos. Entonces así hacemos la diferencia del rebaño para mí. Está bien, dijo Labán, y ¿qué hace Labán? Empieza a llamar a sus criados, empieza a decirle, saquen todo el rebaño por otro lado, llévense el rebaño negro, llévense. No, si igual Jacob lo pasó mal. Pero aún así, la promesa del Señor estaba sobre Jacob. La promesa del Señor estaba sobre Jacob, igual él fue prosperado. Y todo lo que ponía malo, Jacob era prosperado porque tenía la bendición del Señor. Dios se lo había prometido y el Señor iba a cumplir. Labán hizo todo lo que estaba a su alcance para que la bendición no estuviera sobre Jacob. El rebaño que tenía Labán eran los flacos y el rebaño que tenía Jacob era de los gordos, de los robustos. Yo soy de ese rebaño, porque ese Jacob después de Israel hizo del pueblo de Israel, no porque sea gordo. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Ya, muy bien. ¿A dónde quiero llegar yo ahora con todo esto? Y esta es la parte más importante. Lo interesante es que no salga nadie, porque esta es la parte más importante de la palabra. Dios va a cumplir el propósito en nosotros, queramos o no queramos. Y Dios va a tomar los medios que Él
determine los medios que Él estime conveniente, Dios los va a usar para que se cumpla el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Usted dirá a lo mejor, pero yo tengo 100 y tantos años, ¿qué propósito va a tener Dios conmigo? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Desde el que lleva los 41 años acá en la iglesia, como el que lleva un día con nosotros, Dios tiene un propósito para nuestras vidas y Dios lo va a cumplir, queramos nosotros o no lo queramos. Ahora usted me va a decir, pero ¿cómo Dios va a cumplir y va a permitir estas cosas? Por ejemplo, el engaño, la traición, el pecado, ¿cierto?, que tuvo que enfrentar Jacob con su madre para engañar a su padre Isaac. ¿Esto es permitido por Dios, que haya engaño, que haya pecado para que se cumpla el propósito? Sí. Sí, porque Dios dice, la soberanía de Dios trabaja a través de acciones humanas. La soberanía de Dios trabaja a través de acciones humanas, incluso aquello que puede parecer engañoso o moralmente ambiguo. La Biblia está llena de instancias donde los propósitos de Dios se cumplen a través de medios inesperados. La situación, el engaño, la traición y todo lo que rodeó esta situación, Dios lo usó para cumplir su propósito. Dios lo usó para cumplir lo que Él había prometido. Dios le ha prometido cosas a ustedes y Dios las va a cumplir. Dios va a usar los medios que Él determine, sí los va a usar. No seamos nosotros, que el Señor nos habló el domingo pasado y nos habló en varias oportunidades, que nosotros no debemos ayudarle al Señor. Dios tiene los planes perfectos para nosotros, pero nosotros a veces queremos ayudar y nos vamos a equivocar, y lo hemos dicho un montón de veces. Nosotros, cuando queremos ayudar a Dios, nos equivocamos. Dios, hay una sola cosa que no puede hacer, ¿sabía usted? Dios, hay una sola cosa que no puede hacer. ¿Cree usted eso, no? Bueno, Dios, hay una sola cosa que no puede hacer. Y pastora Pablo, ¿usted sabe cuál es la única cosa que Dios no puede hacer? Es lo que nosotros podemos hacer, o lo que a nosotros nos corresponde hacer. Hay algo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Dios puede hacer todas las cosas, pero hay algo que nosotros debemos hacer, y eso no lo va a hacer Dios por nosotros. Mire, Dios va a cumplir su propósito en nuestros días. Dios nos ha hablado a través de sueños, a través de la palabra, a través de la alabanza, a través de un abrazo, de un hermano, de un niño. Dios nos ha hablado y nos ha entregado cosas a nuestra vida. Pero no le ayudemos al Señor. Oremos por esa situación. Señor, tú prometiste esto, me dispongo en tus manos, aquí estoy. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme, abre puertas, abre caminos, sé tú guiándome, sé tú... Pero no le ayudemos nosotros, que no sea con nuestra inteligencia, que no sea con nuestra fuerza, que sea con la inteligencia y con la fuerza del Señor. Que seamos guiados a través del Espíritu Santo para que Dios cumpla su propósito en nosotros. No nos desgastemos en cómo Dios lo va a hacer, porque Dios lo va a hacer. Incluso en esta instancia vemos que de lo negativo de todo esto, del pecado de todo esto, Dios sacó algo positivo y cumplió el propósito. Se formaron dos naciones y el mayor sirvió al menor. Esaú sirvió a Jacob. Lo vemos en esta instancia. Ahora usted me va a decir, o podríamos conversar este tema y bueno, también que lo anoten ahí para los que sé. Entonces, Dios se agrada de estas cosas del pecado. Dios no se agrada de ningún pecado. Tengo malas noticias, que Dios no se agrada de ningún pecado. Pastor, pero yo antes de venir a la iglesia cometí algunos pecados, pero yo no tenía conocimiento del pecado. No me pueden juzgar porque yo no conocía el pecado. Pero también nos vamos a la palabra del Señor, y la palabra del Señor ahí nos enseña que sí tenemos responsabilidad. Nos está gustando la palabra del Señor, porque parece que cuando nosotros hablamos de pecado y que lo estamos haciendo las cosas bien, quisiéramos escuchar a lo mejor: chiquillos, están súper bien, sigan así. Iglesia, están súper bien, háganlo así. Yo no les puedo decir eso. Si el Señor me ha puesto esta palabra es porque a lo mejor estamos fallando en algo, la mayoría de nosotros. Cuando Moisés viene con las tablas, ¿cierto? Dice: estas son las tablas de la ley y esto es lo que hay que cumplir y por esto vamos a ser juzgados.
Ya, nosotros los que estamos aquí todos conocemos las tablas de la ley y por eso vamos a ser nosotros juzgados. Quienes no conocen la tabla de las leyes del Señor, ustedes van a decir que no pueden ser juzgados porque no tenían conocimiento. Pero el libro de Romanos, capítulo 2, del versículo 14, nos enseña otra cosa. Los que conocen la ley judía van a ser juzgados por la ley judía, y los que no conocen ninguna ley, hay una ley natural, ¿cierto?, por la cual nosotros vamos a ser juzgados. Los que estamos aquí sabemos que robar es malo, y los que están afuera sin Dios en su corazón saben que robar es malo. Saben que matar es malo. Saben que mentir es malo, ¿cierto? Aún así lo hacen, pero ellos tienen conciencia de que es malo. Si esas personas que hacen lo malo delante del Señor llegan al templo, Dios perdona sus pecados, ¿cierto? Lava sus heridas, cura sus pecados y dice: hijo, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero pecaste, y ese pecado trae consecuencias. El pecado de nosotros trae consecuencias, hermanos. Jacob era amado por Dios, pero pecó, ¿cierto? Pecó junto a su madre Rebeca, y Dios lo amaba, pero pecó y trajo consecuencias, ¿cierto? ¿Qué otro ejemplo podemos ver en la Biblia, en la misma situación? El rey David. ¿Quién se sabe la historia del rey David? Pecó. ¿Qué hizo? ¿Qué pecado hizo? Dígalo. Adulteró, ¿cierto? Y mandó a matar a Urías. Sí. Urías. ¿Y cómo se llamaba la mujer de Urías? Betsabé. Gracias. Y David era amado por Dios. David era amado por Dios, pero pecó. Y Dios lo perdonó. Pero el pecado trae consecuencias. Y vemos las consecuencias que tuvo David. El hijo que iba a tener con Betsabé murió. Sus hijos se rebelan. El primer hijo lo mata Joab, un capitán que tenía ahí el ejército, hombre de confianza, lo mata. Absalón se rebela contra su padre David. Se rebeló contra él. Se tomó las concubinas, las doncellas que tenía, se llegó a ella, quería tomar el reino, se estaba rebelando había una rebelión de Absalón contra su padre. ¿Y qué hace nuevamente este capitán del ejército? Va y mata a Absalón. La muerte lo rodeaba. ¿Y qué decía el rey David? Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Le decía David al Señor. Y Dios lo amaba. Y Dios lo perdonó. Pero la consecuencia del pecado seguía en David. Hermanos, su pecado y mi pecado traen consecuencias. Nuestro pecado va a traer consecuencias en nuestra vida. Dios nos ama, sí. Dios nos perdona, sí. Dios nos limpia, sí. Dios hace borrón y cuenta nueva, sí. Pero hay una consecuencia del pecado. Yo no quisiera decirle esto, hermano. Yo quisiera decirle que Dios te llamó, que Dios te lavó, que Dios te limpió, que Dios te perdonó, que Dios te dio una nueva oportunidad y aquí no pasa nada más. Hermanos, hay una consecuencia. Y el Señor nos habla a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Pero es necesario que nosotros podamos entender que estando en los caminos del Señor, ya no podemos pecar. Qué difícil, pastor, porque estamos en el... Sí, es difícil, es complicado. Pero cuando pecamos deliberadamente, porque de pronto vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar de manera voluntaria, quizá involuntaria, pero cuando pecamos delante del Señor de forma deliberada, con premeditación y alevosía, a Dios no le agrada. Y por más que pidamos perdón al Señor, Dios nos va a perdonar, pero ese pecado va a traer una consecuencia. Lo vemos de generaciones. Abraham con su hijo Isaac, Isaac con su hijo Jacob, Jacob
¿Cómo se llamó el primer hijo de Jacob? ¿Quién dijo Rubén? Un siervo. Rubén. Y Rubén era el primogénito de Jacob y pudo tomar la primogenitura porque seguía la descendencia. Seguía esta descendencia que ya no era una descendencia de tanta bendición. Jacob fue un hombre importante. Recordemos que de Jacob, ¿qué sale de Jacob? Las 12 tribus de Jacob, ¿cierto? Salen las 12 tribus, es donde está el Evangelio mismo. Ahí salen las 12 tribus. Era importante, pero Jacob tuvo que pagar el precio del pecado. Ahora nosotros quizás hemos pecado delante del Señor y vamos a tener que pagar un precio. Pero Dios nos anima a que permanezcamos firmes. Amén. Vamos a tener que vivir y enfrentar cosas, sí. Sí, vamos a tener que enfrentar cosas y vivir cosas quizás que no quisiéramos vivir por causa de nuestro pecado. Pero Dios también nos da la autoridad para poder romper, para poder cortar, ¿cierto? Esta herencia. No sé, mi pastora Paula, quizás la voy a poner en la piel. Usted una vez habló de esta descendencia. Empieza ahí a resetear un poquito. Habló todo de la descendencia. Que cómo podemos cortar nosotros el tema de esta herencia. ¿Se acuerdan, no? ¿Se atreve a comentarle a los hermanos aquí un poco en cuanto a eso? En la casa vamos a hablar, ¿no? Bueno, existe también en la Biblia, parece, ¿verdad? Es tan real lo que habla nuestro pastor, toda la herencia generacional, que puede ser buena como también puede ser mala, ¿verdad? Y solamente a modo de comentario de lo que hablaba nuestro pastor, estaba pensando ahí, anoté algo, que Dios cumplirá su propósito, ¿verdad?, en nosotros. Pero si nosotros queremos complicar las cosas, es como que Dios dijera, allá tú, complícalas, pero mi propósito se va a cumplir, ¿verdad? En donde también el pecado tiene perdón de Dios, pero el pecado nos atrasa, nos detiene, nos estanca el propósito de Dios. Por eso es importante ser cuidadosos en nuestros pasos y buscar hacer lo que el Señor nos manda. El tema de la herencia generacional a veces viene por muchas generaciones, hasta la 4ª generación, dice la palabra del Señor, que hasta la 4ª generación hacia atrás podemos recibir nosotros herencias de maldición, pero que cuando nosotros somos rescatados y somos libres, nuestra generación puede ser bendita hasta 1000 generaciones. Y hay algo que puede suceder ahí. En Cristo nosotros podemos ser libres, ¿sí? Y cuando hablamos de cortar, es un tema profundo, la verdad, es mucho tema, pero hay formas en poder cortar con toda herencia. Y una de esas formas es pidiendo perdón al Señor por los pecados de nuestros antepasados. Es un tema tan profundo que vamos a estudiar el próximo año, el año 2025. Vamos a estudiar el tema de la liberación. Y porque es como cuando uno va al médico y el médico te dice, ¿qué síntomas tienes? Tengo esto y esto. Y comienza a preguntar, ¿tu mamá tiene? ¿Y tu papá tiene? ¿Verdad? Cuando se trata de un tema de salud. Y en el mundo espiritual es exactamente lo mismo. Por ejemplo, solo un ejemplo. Cuando en una familia, generaciones anteriores, hubo idolatría, por ejemplo, a otros dioses, imágenes, todo lo que es idolatría. ¿Usted sabe que idolatría también es dar culto a muertos? Cuando me hago un tatuaje, por ejemplo, de un muerto, es idolatría. Entonces la herencia maldita que hay para cuando hay idolatría en otras generaciones, por ejemplo, los síntomas de la nueva generación son, como dice la palabra del Señor, tal como son los dioses a los que adoran, vas a ser tú. Es decir, ceguera espiritual. ¿Cómo es un Dios? Dice la palabra del Señor en el Salmo 125.
Son dioses que no escuchan, dioses que no hablan, dioses que no caminan, no tienen vida. Entonces la herencia espiritual para las generaciones de otras generaciones que practicaron la idolatría es ceguera. Tú le hablas y no entiendes. Tú le hablas y el corazón es duro porque están muertos, tienen una herencia. Tal como los dioses, dice la palabra del Señor, tal como los dioses que adoran, serás tú y tu generación. Hasta que reconocemos a Cristo. Y hay dos formas de cortar: pidiendo perdón por esa gente, reconociendo el pecado de nuestras generaciones anteriores, pidiendo perdón al Señor, aunque yo no haya hecho y me tocó, yo pido perdón por mis generaciones anteriores. Y dice la palabra del Señor que nosotros debemos confesar nuestros pecados a Dios para salvación y vida eterna, y nuestros pecados confesarlos a los hombres para libertad. Porque dice la palabra del Señor que cuando dos se unen y rompen y desatan en la tierra, también será desatado en el cielo. Y debemos confesar nuestros pecados, no públicamente, pero sí buscar a alguien con la persona que podamos orar y desatar, y quitamos toda herencia, todo decreto que Satanás tiene, porque Satanás sabe. Cuando va el profeta que va a hablar con David y le hace ver su pecado, es como que Satanás estaba ahí. Escucha, Dios, yo amo tanto, David es un hombre conforme a mi corazón, pero tengo a Satanás acusándote. Y para romper ese decreto, la única forma es que te arrepientas, pero aún así hubieron consecuencias. Entonces, es un tema muy profundo, pero más o menos, así a grandes rasgos, es eso. Yo creo que cuando pedimos perdón, el Señor trae libertad y vida plena, podemos avanzar más rápido en el propósito de Dios. Claro, Daniel también es un ejemplo de pedir perdón por otras generaciones. Daniel en Babilonia decía, no entiendo, tantos años de cautiverio. Entonces él entiende que tiene que pedir perdón por las generaciones anteriores. Perdona los pecados de mis antepasados, perdona los pecados de nuestros antepasados. Y luego entonces Daniel recibe una promesa de liberación también para el futuro. Entonces eso es importante, pedir perdón, reconocer, pedir perdón por los pecados que cometieron nuestros abuelos, bisabuelos, que a lo mejor ni los conocimos y nos heredaron cosas. Y bueno, el Espíritu Santo nos ayuda para entender esto. Y eso que no estaba preparado, me dice. Yo pedí a nuestra pastora. ¿Se entiende la palabra del Señor, hermanos? ¿Está clara la palabra del Señor? Hágame así, es que está más o menos claro. Hágame así nomás. Señor, perdónalos. Hermanos, yo quiero dejar hasta aquí la palabra del Señor. Así que yo quiero decir que no tengan miedo, hermano, que a veces el enemigo viene como para asustarnos y acusarnos. No tengamos temor, así como miedo así de Dios, sino que entendamos siempre que Dios nos habla porque nos ama tanto, ¿sí? Y Él quiere acelerar ese propósito que Él tiene para nosotros. Y necesitamos, ahí están las pautas, está escrito lo que yo solamente siento decir, no sienta ese temor, ¿para qué seguir si, verdad? No, crean que Dios lo ama profundamente y que todo tiene solución, es solo cuestión de tiempo, y el propósito de Dios sí o sí se va a cumplir como desea nuestro pastor. Gracias. Podemos ver ejemplos prácticos. Yo me acuerdo en el sur, familias que venían con una descendencia. Me acuerdo de unos González de allá, que se ahorcó un tío, luego se ahorca un sobrino, luego se ahorca otro primo. Y decía, Señor, ¿por qué pasan esas cosas? En esa familia era como una descendencia de muertes, pero muertes trágicas, con pastillo una persona, y eran muertes trágicas. Entonces usted empieza a ver a su alrededor situaciones que están pasando quizás a su alrededor, y dice, pero ¿por qué pasan estas cosas en mi familia? ¿Por qué suceden estas cosas en mi familia? ¿Por qué no? Usted tiene el poder, usted tiene la autoridad de parte del Señor para poder romper toda esa maldición que estaba sobre su vida.
¿El pecado trae consecuencias? Sí, trae consecuencias, ¿ya? Pero también nosotros tenemos al Señor de nuestro lado para poder romper todo ese tipo de consecuencias que acarrea el pecado. Hay veces que nos suceden cosas, el Señor nos está llamando, el Señor quiere que nosotros seamos hijos de Dios, que seamos verdaderos hijos del Señor. Pero nosotros no queremos dar ese paso, no queremos entender, y Dios nos pone en una situación, nos pone otra situación, nos pone una prueba, nos pone otra prueba, y uno empieza a decir, Señor, ¿hasta cuándo con esto? Yo te quiero servir, pero es que nosotros debemos dar ese paso, es que nosotros debemos creer, es que nosotros debemos confiar en el Señor y despojarnos de eso. Muchas veces esto es espiritual, lo que se vive acá en el templo es espiritual, y muchas veces uno llega a este lugar, y alguien me puede confirmar con una mesa que es así. Uno llega a este lugar y uno siente un peso, y uno ve a hermanos que están como pesados, que están como cansados. Entonces, eso es producto de que nosotros no descansamos en el Señor. Quizás no sabemos descansar en el Señor, quizás no sabemos entregar nuestras cargas al Señor. Sí, vamos a tener consecuencias del pecado, ¿ya? Dios nos ama, y debemos predicar esto. Yo me gustaría predicarle, ¿sabe qué? Va a haber prosperidad, va a llover oro del cielo en este lugar, y qué sé yo, y todo bonito, y todo maravilloso, y ustedes amén, y vengan que mi iglesia va a llover oro del cielo. Pero si estamos hablando de esta palabra, es porque realmente el Señor nos conoce. Es realmente porque Dios me conoce, porque la palabra primeramente es para mí. Me conoce y sabe que yo puedo entregar más. Y sabe porque yo puedo cortar alguna herencia generacional que no es de bendición. Y Dios sabe que usted también puede cortar alguna herencia generacional que es de maldición. Y como decía mi pastora, no tenga miedo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo está con nosotros. Confiemos en ese bendito poder que el Señor nos da. ¿Escuchó la palabra? Amén. ¿Le gustó la palabra? Amén. ¿La va a poner por obra? Amén. Yo creo que sí. Es una palabra de bendición. Hermano, es mucho más profundo, y sería bueno que se juntaran, como no hay que ser, trata de juntarse con la familia, tomar un tecito, una once, y hablen de la palabra del Señor. Prohibido hablar de los pastores, prohibido hablar de un hermano del otro hermano, prohibido. Señor, se los encargo, hablen de estas cosas que edifican, profundicen en esto. Profundicen, porque hay mucho que estudiar, hay mucho que leer. Hombres bendecidos por el Señor que pecaron y tuvieron consecuencias. Nosotros también vamos a tener consecuencias, pero nuestra esperanza está allá en el reino de los cielos, que ahí vamos a vivir con nuestro Dios eternamente y para siempre. Póngase en pie, porque vamos a orar y vamos a dar gracias por la palabra del Señor. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela, porque hay alguien que necesita descubrir este tesoro.